¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Ascent. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Bobbio, Leo Peralta o El Quillo, es que estos videos son posibles. Así que si está en sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Ascent es un arquetipo original de TCG, hizo su aparición en 2024 en el set principal de Phantom Nightmare. Arquetipo de atributo de oscuridad de tipo Pyro, están orientados a la invocación de fusión. El deck se concentra en dos cartas, la primera es su campo, Obsidian de Ascent City. Este es un nombre necesario para que muchas de nuestras otras cartas puedan habilitar sus efectos, puedan aparecer rápidamente en campo, e incluso esta misma carta nos ayuda a que el juego sea mucho más rápido. La otra carta es uno de sus monstruos jefes, este es Vados the Eruption Dragon of Extinction. Este es un monstruo que se concentra en destruir las magias en campo de cualquier jugador para aparecer en el campo del oponente. Esto parece raro de entrada, pero habilitará muchas jugadas y también es un nombre un tanto necesario para las invocaciones de fusión. El conjunto de estas dos cartas es lo que compone al arquetipo. La combinación de sus efectos nos permite tener muchos cuerpos necesarios en campo, generar la fusión y en el proceso destruir el campo del oponente, que es justamente lo que vamos a explicar de cómo se hace. Y el arquetipo parece tener una fuerte inspiración en Dark Souls. El estilo de juego del deck es de combo y de agro. La idea es utilizar las dos cartas principales del arquetipo en conjunto de otros efectos para que a través de la invocación de fusión, de invocar a Vados en el campo del oponente y afines, el que podamos estar destruyendo todas las cartas que controla el oponente, y con un campo limpio o con más presencia en campo pasar a la fase de batalla y terminar los juegos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Para poder entender de mejor forma el arquetipo, vamos primero a explicar las dos cartas principales. Esto ayudará a que las sinergias sean evidentes. La primera carta es su campo, esta es la Obsidian de Ascent City. Monstruos boca arriba invocados de forma especial que el oponente controla se vuelven monstruos de tipo Pyro solo durante nuestro turno. Esta modificación de tipo tendrá mucho más impacto conforme avancemos en las explicaciones, pero de entrada, el poder meterse con los tipos parece algo menor, pero podría llegar a deshabilitar muchas jugadas del rival. Tristemente solo es para nuestro turno y para monstruos invocados de forma especial, pero no es algo subestimar de cuánto puede afectar al oponente. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del Obsidian de Ascent City una vez por turno. Durante nuestra fase final podemos seleccionar un Obsidian de Ascent City en nuestro cementerio, lo ponemos en el fondo del deck, luego robamos una carta. Este efecto de reciclaje es fantástico, el deck se concentra en, si bien tener su campo temático, también en destruirlo, y sin un elemento de reciclaje sería algo que difícilmente podríamos hacer más de 2 ocasiones. Esto regresaría una de las piezas principales de vuelta al deck, y también nos daría ventaja, así que todo en esta carta es valor. Por último, si esta carta en la zona de campos destruida o removida, podemos invocar de forma especial un monstruo Ascent desde nuestro deck. Esta es la forma principal con la cual queremos poner los nombres más importantes en circulación. Le ayuda mucho la flexibilidad a remoción o destrucción, ya que hay cartas que solo resisten o activan en una u otra, pero esta directamente lo hace de cualquier forma, y cuando veamos cómo podemos controlar y aprovechar esto, sumado a todos los buscadores que tiene el deck, se verá de cómo es algo simple de lograr. Obsidian es el objetivo del deck, más adelante se verá qué tan necesaria es, pero sumado a ese elemento tiene efectos que se pueden aprovechar de increíble forma. Se ven no importa qué a 3 copias. La otra carta necesaria es el Vados the Eruption Dragon of Extinction. Es un monstruo de oscuridad de nivel 9 tipo Pyro con 2800 de ataque y 1500 de defensa. Durante la main phase, si esta carta está en nuestra mano como un efecto rápido, podemos seleccionar una carta en la zona de campo. Invocamos de forma especial esta carta al campo del oponente y si lo hacemos, destruimos esa carta. Luego podemos añadir a nuestra mano o colocar una trampa continua Ascent desde nuestro deck. Lo primero es que es un efecto rápido en la main phase, así que le da muy buen valor de en qué punto se puede llegar a utilizar. Invocarlo al campo del oponente en papel es una mala idea dándole un monstruo de ataque alto, pero veremos cómo este puede incluso salir mal para el oponente. Lo importante de este efecto es la capacidad de destruir un campo, idealmente un campo del oponente, y ya que estamos tan acostumbrados a que estos son cruciales para el funcionamiento de muchos decks, el poder hacerlo incluso nosotros yendo segundos es increíble. Y no solo esto, poner un nombre ajeno al oponente es algo que se subestima mucho, pero que cada vez vemos más como esto puede ser algo problemático para muchos rivales. También, el traer una trampa continua temática al campo, veremos cuáles son las opciones para poder seguir usando esta carta o mantenerse en campo, aprovecharla incluso mucho más, pero esta da ventaja no importa qué. Si esta carta es enviada desde el campo del oponente al cementerio, podemos destruir todos los monstruos en el campo. Sobre esto, no importa la forma en la cual se envía esta al cementerio, puede ser por batalla, destrucción, usarla como material para alguna invocación desde el extra deck y destruir el campo completo lo querríamos hacer en un punto del juego para poder interrumpir o romper el campo del oponente de la mejor forma posible. Así que este es un efecto tipo Dark Hole que veremos cómo podemos acomodar y solo podemos usar cada efecto del Vados the Eruption Dragon of Extinction una vez por turno. Vados es el complemento ideal de Obsidian.
La idea es usar Vados para destruir Obsidian y empezar a jugar, y si bien por ahora no se ve bien como un plan de juego o uno que consume demasiados recursos, cuando tengamos todas las piezas de soporte se verá cómo esto puede incluso hacerse de forma eficiente y potente, hasta para hacerlo en el turno del rival. Se le ve usualmente 3 copias, muchos han cortado su uso a solo llevar 2, pero es un nombre esencial para casi todos los combos, así que no es una carta que quieran que les falte. Después tenemos todos los monstruos de complemento del deck. Estos comparten las siguientes características: todos son monstruos de atributo de oscuridad de tipo Pyro. Si Obsidian de Ancient City está en la zona de campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esto les permite poder caer al campo de forma simple, y cuando vemos los efectos y niveles se comenzará a ver por qué el campo es tan esencial para jugar. Solo podemos invocar de forma especial al monstruo Ancient que activa una vez por turno de esta forma, lo que no hace mucha diferencia salvo que lo pensemos para alguna jugada de extra deck un tanto específica, y todos los efectos de los monstruos son una vez por turno. Dicho esto, primero vamos con los monstruos de nivel 4. La primera es la Priestess of the Ancient City. Tiene los efectos compartidos ya explicados, y si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos añadir una carta Ancient desde nuestro deck a la mano, excepto Priestess of the Ancient City. Este es el buscador del arquetipo, lo que usualmente acaba provocando ir por todos los planes de juego del deck, y esta no es la excepción. Por ahora solo sabemos que puede buscar su campo, pero tenemos muchos más complementos que harán de esto algo crucial y muy importante. Es el efecto que queremos activar y resolver cada turno sin excepción, por ello se le ve a 3 copias. Luego tenemos al Shaman of the Ancient City. Podemos seleccionar 3 de nuestros monstruos tipo Pyro que están removidos y o en nuestro cementerio. Los revolvemos de vuelta al deck. Luego, si revolvimos un monstruo Ancient, podemos añadir un Obsidian de Ancient City desde nuestro deck a nuestra mano. Este es un efecto de reciclaje y que incluso puede añadirnos el campo, y por lo crucial de tener el campo en circulación para jugar, este es un efecto fantástico. No obstante, su efecto si bien es útil, sobre todo para aguantar juegos largos o no usar muchos nombres específicos del deck y tener más espacio, también es un efecto que si los planes de juego no salen o en un juego un poco más lento, no nos servirá de nada, por lo que es de forma consistente el monstruo más débil del deck. Se le ve a una copia o en muchas construcciones incluso no aparecer. El último de nivel 4 es el Spearhead of the Ancient City. Si nuestro oponente controla un monstruo con 2800 puntos de ataque o más, podemos tributar esta carta, luego seleccionar una carta que el oponente controla. Este es el costo de requerimiento, la regresamos a la mano. El requerimiento de ataque de monstruo oponente es un tanto flexible, evidentemente está pensado para que con Vados se pueda activar, pero incluso sin este en el campo del oponente, esto se convierte en una suerte de compulsory. El tributarse como costo se podría cuestionar del porqué, pero teniendo en mente sobre que Vados es una suerte de Dark Hole o para ayudar a lo que es el efecto recién explicado de Shaman, tiene una explicación. La idea de Spearhead es regresar a Vados a nuestra mano, y con los efectos ya explicados, no es difícil destruir a Obsidian en el turno y todavía terminar con este en campo, así que lo único que haría falta sería el Vados con el que idealmente hicimos el primer combo, y esta pieza llena el vacío. Aun si no fuera para Vados, el poder estar levantando alguna carta es una de las mejores interacciones. No es tan necesario como Priestess, pero es mucho mejor que Shaman. Se le ha visto de forma consistente a una copia. Hay elementos adicionales de reciclaje que explicaremos en los que queda muy claro de que muchos nombres no los necesitamos a más de una copia, mucho más recordando que el reciclaje de Shaman es incluso para las cartas removidas. Luego tenemos a Hero of the Ancient City. Este es un monstruo de nivel 7, tiene los efectos compartidos ya explicados. Durante la main phase, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo Pyro en el campo. Lo destruimos. Luego, si destruimos a Vados Eruption Dragon of Extinction por este efecto, podemos poner un Obsidian de Ancient City desde nuestro deck boca arriba en nuestra zona de campo. Lo primero es que la destrucción de un monstruo Pyro es un poco específica, pero recordando las 2 cartas más necesarias del deck nos da mucho valor. Obsidian hace todos los monstruos invocados de forma especial del oponente Pyro en nuestro turno, y el monstruo que de forma consistente es Pyro y que tiene el oponente es Vados. Entonces el efecto de Hero se convierte en destruir todo el campo o perseguir algo un poco específico del oponente. Este es un efecto simple pero directo. La gran problemática de esta es que no es útil yendo primero, salvo para líneas de juego demasiado específicas, así que es un recurso útil yendo segundo para el turno del oponente. Se ve usualmente una copia, muchos jugadores incluso no lo llevan porque no dependen de este efecto para generar la destrucción del campo oponente. El último monstruo de main deck es el King of the Ancient City. Este es de nivel 8, tiene los efectos compartidos ya explicados, y para su propio efecto, durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial un monstruo Ancient desde nuestra mano excepto el King of the Ancient City, o si el oponente controla un monstruo con 2800 puntos de ataque o más, podemos invocar de forma especial desde el deck en su lugar. Esto es similar a lo dicho con Spearhead, nos da valor a través de extender, solo que puede ser desde la mano o el deck, y por cómo es el combo clásico del deck que es activar el campo, usar Vados, invocarlo al campo del oponente, en el proceso destruyendo Obsidian, Obsidian invocando algo a nuestro campo, y aquí es donde puede llegar cualquiera de los nombres como lo sería King. Esto nos daría una extensión de lo que sea que nos haga falta, así que es de los mejores nombres del deck.
Por esto mismo, muchos lo llevan a más de una copia. La limitante de esta carta es que todo lo hacemos para nuestro turno, aspecto que Hero o Priestess tienen flexibilidad para ello, pero sigue siendo el mejor efecto después de Priestess. Hagan sus propias pruebas para decidir un número para ustedes. Para el extra deck solo contamos con monstruos de fusión. El primero es Embers of the Ancient, monstruo de nivel 8. Los materiales que pide son dos monstruos tipo Pyro. Esto lo hace un monstruo excesivamente genérico y todavía nos hace falta ver cómo podemos provocar y aprovechar la fusión. Si esta carta es invocada por fusión, podemos seleccionar una magia de campo en nuestro cementerio. La añadimos a nuestra mano. Esto es directamente un reciclaje para nuestro Obsidian y seguir usándola, pero al solamente pedir una magia de campo no sería difícil que pudiéramos usar algunos complementos para poder dar un segundo uso o más complementos con la carta. El otro efecto es que al inicio del Damage Step, si esta carta pelea con un monstruo Pyro del oponente, podemos destruir ese monstruo del oponente, y si es nuestro turno, esta carta puede hacer un segundo ataque de forma consecutiva. La idea de esto sería el poder destruir dos monstruos fácilmente con este. El segundo ataque está condicionado a nuestro turno, lo que no hace diferencia considerando la fase de batalla, pero haciendo mucho sentido por cómo funciona el campo. Por lo que el efecto de Embers puede ser desde llevarse algún monstruo incómodo hasta solamente deshacer el campo del oponente a través de la batalla. No tiene mayores usos, no es una carta espectacular, pero llena vacíos que el deck tiene y que explicaremos más adelante. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. No es el monstruo principal para invocar, pero sí uno que nos ayuda bastante en todo lo que quiera hacer el deck. El otro es un monstruo jefe y objetivo del deck. Este es el Vados, The Dragon of Endless Darkness. Es un monstruo de nivel 10 con 3000 puntos de ataque y 1700 de defensa. Pide como materiales a Vados Disruption, Dragon of Extinction y 2 o más monstruos Pyro de nivel 9 inferior. Esta flexibilidad de usar 3 o más materiales será muy importante no solo por los complementos, sino porque es una jugada exigente que a veces no podremos lograr, y para eso tenemos el otro blanco que es Embers, o puede ser una jugada con tanta potencia que podría entregarnos 2 duelos en un solo movimiento. No puede ser destruida por efectos de cartas del oponente, además el oponente no puede seleccionarlo con efectos de monstruos. La protección es directamente porque si no tuviera este efecto y pidiendo al Vados original, este simplemente caería por nuestro propio efecto. No obstante, esto y la protección a monstruos rivales le hacen un monstruo relativamente inmune que puede presentar muchos problemas a ciertos decks, y todavía faltan elementos para hacerlo mucho mejor. Si esta carta es invocada por fusión, destruimos todas las cartas de magia y trampa que el oponente controla. Este efecto no es una vez por turno, y esto era lo que le hacía falta al deck. Hasta ahora habíamos visto formas de destruir monstruos, fuera uno, todos, hacer compulsory y más, pero las cartas de magia y trampa estaban seguras, y este monstruo lo soluciona. Sumado a esto, algo valioso es que idealmente este efecto resolvería en cadena, provocando que el rival no pudiera responder a este o que fuera un tanto más complejo de hacerlo, lo que da muchos combos y resultados interesantes. Por último, cuando el oponente activa una carta o efecto en el campo, podemos enviar una carta Ancient boca arriba que controlamos al cementerio, todo esto como costo requerimiento. Destruimos esa carta. Esto la convierte en una suerte de Ghost Ogre a cambio de una carta Ancient en campo, y viendo cuáles son los nombres que tendríamos, nos sobrarían o querríamos en cementerio, esto acaba conectando muchos de los elementos del deck. Tristemente no niega, pero al menos la sigue siendo problemático. Vados de fusión es el objetivo. La aparición de este monstruo al campo usualmente involucra al final de los juegos u obligar al oponente a perder muchos recursos, y de nuevo, faltan todavía muchas formas de ver cómo todos los efectos se conectan para hacer este el efecto más letal que tenemos. Se le ve alrededor de 2 copias, se podría añadir o quitar una, pero los requerimientos de invocación así como el efecto son tan altos y cruciales que querrían tener acceso siempre a este. Para las magias, primero tenemos Extinguishing the Ancient, es una magia normal. Enviamos un monstruo Pyro de oscuridad desde nuestro deck al cementerio, luego podemos añadir un monstruo Pyro de nivel 5 o superior desde nuestro cementerio a la mano. Por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck, excepto monstruos de tipo Pyro. Este efecto tiene una profundidad y aplicaciones increíble. Lo primero es que funciona como un Foolish Burial temático, para poder poner lo que sea que necesitemos allí. Este puede cumplir muchas funciones, desde poder poner más nombres para usar el efecto de Shaman, el usar algunos complementos que nos hace falta de ver y más. Luego, lo que recuperamos, si bien tiene la restricción de que sea de nivel 5 superior, por cómo funciona el deck, usualmente nos estaría dando la pieza necesaria. Esta tendría que ser Vados, pero este se puede extender a Hero, King o incluso con la espera de nuevo soporte podríamos obtener más cartas. También funciona como reciclaje de Embers en caso de que lo necesitaran. La restricción es algo que le pesa mucho al deck, técnicamente no porque sus jugadas naturales no se fijan mucho en cómo resuelve esto, pero de forma práctica para tener más complementos, lo que sí le detiene mucho. Otro efecto es igual de espectacular, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos desde nuestra mano o campo como material, y solo podemos usar cada efecto de Extinguishing the Ancient una vez por turno. Este segundo efecto es su polimerización temática. Esta es una de las formas que tenemos para acceder a las fusiones, e incluso esto le da más valor al primer efecto, ya que nos acomodaría idealmente qué tenemos en mano y o campo.
Extinguishing the Ancient es una carta increíble. Su gran pecado es la restricción del extra deck, pero entendiendo que esta es muy necesaria y que se debe llevar, se pone en importancia tan alta como otras cartas como Priestess, Vados u Obsidian. Se recomienda llevar a 3 copias, no querrían que les faltara alguno de sus efectos, aunque tengan en mente que Priestess la puede buscar. Las otras 2 cartas son de Quick Play, la primera es Awakening of Vados. Ponemos un Obsidian de Ancient City desde nuestro deck boca arriba en cualquier zona de campo. Luego, si nuestro oponente controla una carta en su zona de campo, podemos añadir un monstruo de nivel 5 superior Pyro de Oscuridad desde nuestro deck a la mano. Por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el deck o extra deck, excepto monstruos tipo Pyro, y solo podemos activar un Awakening of Vados por turno. Esta es su carta más potente respecto a cómo puede acomodar el juego. Poner un campo en cualquiera de las zonas de campo permite desde solo poner el campo en circulación, pasando por quitar un campo del rival, trabar recursos en mano del oponente y mucho más. El añadir un monstruo de nivel Pyro de nivel 5 superior da para las mejores combinaciones, sea que el rival ya tenía un campo o no. Esto nos permite acceder a Vados, y el combo más clásico es darle el Obsidian al rival y luego añadir a Vados para poder hacer todas las extensiones. La restricción de monstruos Pyro es solamente después del turno, y esta diferencia de Extinguishing es desde el deck también, así que es una restricción mucho más severa, pero si consideramos que esta carta es un +1 en economía y todo lo que puede provocar en solitario, es muy obvio de por qué sus números. Es tan buena que precisamente no tiene el nombre Ancient para que no se pueda buscar y que los reciclajes no le ayuden. Aun con esto, es increíble la diferencia que hace en los juegos en que la usamos y en las que no. Se le lleva 3 copias no importa qué. La otra es Rekindling the Ancient. Ponemos una de nuestras cartas Ancient que están removidas o en cementerio en el fondo de nuestro main deck, excepto Rekindling the Ancient. Luego seleccionamos un monstruo de efecto que el oponente controla y negamos sus efectos hasta el final de este turno. Solo podemos activar una Rekindling the Ancient por turno. Suerte de Forbidden Chalice temática que ayuda con reciclaje. El problema de la carta es que debemos tener algo en cementerio para poder activar, cuando la otra carta en cuestión es muy directa. Ayuda mucho que puede eludir efectos contra el cementerio y se puede buscar, pero son pocas las ocasiones en que este efecto podría hacer una diferencia. La mayoría no la lleva, pero si fuera el caso, una es más que suficiente. El deck solo cuenta con trampas continuas. La primera es Ancient to Endlessness. Durante la main phase podemos invocar por fusión un monstruo de fusión tipo Pyro desde nuestro extra deck, usando monstruos desde cualquier campo como material, incluyendo un Vados Disruption Dragon of Extinction, y si lo hacemos, gana 500 puntos de ataque por cada material usado. Este efecto tiene implicaciones impresionantes. Lo primero es que solo es en la main phase, lo que limita un tanto su uso, pero no quita que por ser una trampa lo puede hacer también en el turno del rival, que es mucho del atractivo. Luego, permite invocar un monstruo Pyro usando materiales desde cualquier campo. Esto es peculiar en el respecto de que entonces querríamos idealmente emparejar esta con Obsidian en nuestro turno para poder obtener el máximo valor, aunque si no fuera el caso, la capacidad de poder usar nuestro Vados en campo del rival provocaría este efecto. Y por último, ya que el monstruo gana 500 puntos de ataque por cada material usado, entonces podría poner a Vados de fusión en unos impresionantes 4500 puntos de base y mucho más. Y por los efectos de ambos Vados, esto provocaría la destrucción de todo el campo y de todas las cartas de magia y de trampa, lo que ya genera ventaja. Pero considerando que podríamos consumir todos los recursos del oponente, todavía esto hacerlo en cadena le hacen de las mejores opciones del deck. Esto sería si pudiéramos asegurar que el rival tiene monstruos tipo Pyro, al menos para su turno, y es justamente esta misma carta la que da mejores opciones. Su segundo efecto es que podemos remover esta carta y un monstruo de oscuridad Pyro desde nuestro cementerio. Todos los monstruos que el oponente controla actualmente se vuelven de tipo Pyro hasta el final de este turno, y solo podemos usar cada efecto de Ancient to Endlessness una vez por turno. Este cambio de tipo es para poder tener el máximo valor de absolutamente todas las cartas, sea el ataque de Embers, el uso de los efectos de fusiones y más. Y teniendo en mente que Vados puede traerla fácilmente al campo, este puede ser desde la jugada decisiva en el duelo o una carta con buenos efectos pero que es difícil de preparar. La mayoría la lleva una copia, pero considerando que los 2 efectos de la carta serían lo que daría el máximo valor, se recomienda llevar a 2 copias. La última es la Ancient for Eternity. Cuando esta carta es activada podemos añadir un Vados Disruption Dragon of Extinction o un monstruo Ancient desde nuestro cementerio a nuestra mano. Este es un efecto del reciclaje que no habíamos visto hasta ahora. Si bien tenemos Extinguishing y algo como Shaman para regresar a la mano o al deck, muchas veces las cartas están condicionadas de alguna forma, y esta en activación nos regresa lo que sea que necesitemos del cementerio, aspecto que parece menor pero que es muy directo. El otro efecto es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla que sea nuestro. Tomamos control de ese monstruo, luego podemos hacer que todos los monstruos boca arriba que el oponente controla pierdan ataque igual al ataque original del monstruo seleccionado, y este cambio de ataque dura hasta el final de este turno. Solo podemos usar este efecto de Ancient for Eternity una vez por turno y solo podemos activar un Ancient for Eternity por turno. Este segundo efecto es mucho más modesto. El robar un monstruo nuestro para poder reducir el ataque de los monstruos del oponente en sí no tiene mayor valor fuera de frenar un ataque o evitar el uso de Vados como material para
para una jugada, lo que no tiene mucho sentido considerando que esto es incluso algo que le beneficia al deck, pero sea para poder pasar a la batalla o tenerlo en nuestro campo para poder usarlo para la fusión, no es el efecto más espectacular, pero sigue ayudando al deck. Esta no se usa tanto como Endlessness, pero sigue formando parte de la alineación principal y de cartas útiles que tiene el deck. Se recomienda llevar una copia por lo fácil de usar y acceder a esta. Para el plan de juego queremos poner en circulación lo antes posible a Obsidian en conjunto de Beidos para aprovechar la combinación y generar todos los recursos que necesitemos. La idea sería que siempre y cuando no podamos atacar, el tener la posibilidad de utilizar el efecto de Beidos, sea de destruir un campo del rival o de quitarlo desde su campo para tener una interacción. Esto ayudará a ser, dependiendo del momento de juego, un Dark Hole o un Harpy's Feather Duster. Todo esto para poder lograr llegar a nuestro turno, y cuando vamos a pasar al asedio usar estos mismos elementos sumados a otros como los efectos de Hero o de King para tener mayor presencia en campo y a través de Beidos en cualquiera de sus versiones que podamos ganar fácilmente. Todo esto acompañado de complementos para incrementar consistencia o hacer los planes de juego incluso mucho más agresivos para poder ganar. Para las ventajas, el deck tiene como objetivos principales generar a placer efectos tipo Dark Hole y Harpy's Feather Duster. Estos son efectos devastadores que estuvieron o siguen en la lista por su potencia, y que un deck pueda acceder a estos de forma tan simple habla un poco de su poder. Siguiendo con esto, la forma en que puede consumir los campos del oponente es una locura. Los dos efectos recién explicados ya son buenos, pero la posibilidad de poderse llevar todo lo que conlleva el campo del oponente solo por hacer su juego natural a través de la fusión es una potencia que muy pocos decks pueden presumir. La capacidad del deck de poderse meter con las cartas de campo del oponente y también el darle monstruos ajeno a la estrategia es y ha sido probado que son interacciones increíbles. Si esto incluso lo potenciamos con cartas para generar esto de forma consistente o hacer los efectos más potentes, suma mucho al deck. Tiene acceso a buenos efectos de reciclaje, lo que otros decks se quedan sin opciones demasiado rápido, este incluso quiere usar sus recursos para recuperarlos a conciencia y seguir jugando. Esto le da buenas opciones tanto para juegos largos y también para poder no usar ciertas cartas a números superiores e incómodos. Tiene múltiples efectos para meterse con los tipos de campo del oponente. Obsidian y Endlessness hacen esto, y muchos decks, si no tienen sus tipos naturales, no pueden jugar. El deck busca acomoda, tira y recupera absolutamente todo, lo único que no tiene esta capacidad es su fusión y Awakening, pero todas las demás cartas las podemos usar a placer, lo que le da buena consistencia. No depende por completo del extra deck, esto le permite jugar sobre muchas circunstancias, evidentemente sí le ayuda mucho a acceder a sus fusiones, pero el no ser tan dependiente le pone en mucha mejor posición que muchos otros decks que sin este no pueden jugar. El deck solo tiene 2 monstruos de fusión necesarios, esto le pone mucho espacio en el extra deck para emparejar o aprovechar este de otras formas. Genera muchas cadenas, esto le permite cuidar sus mejores efectos y usarlos en los momentos idóneos. La forma en que construye su campo y extiende sus jugadas es muy bueno, el solo tener a Obsidian en circulación ya casi garantiza ventaja de alguna forma, y por la forma de juego de darle cartas ajenas al oponente y de poder hacer todas las extensiones en un movimiento, es difícil para el oponente frenar esto. No dependen de su invocación normal, lo que hace que se pueda o usar en alguna de sus cartas principales o en algunos complementos. Y por último, es un deck demasiado subestimado. Al no haber sido un deck de tier 0, muchos jugadores dejarán pasar los efectos o los ignorarán por completo, para encontrarse que sus campos están amenazados y los efectos que los amenazan hasta están protegidos por cadenas, así que si bien no tiene la potencia para ser la cima del meta, tiene buenos, consistentes y potentes planes de juego. Para las desventajas, el deck es excesivamente dependiente de Obsidian y de Beidos. Si no vemos alguno de los dos por alguna razón, el juego se siente incompleto o a medias. Esto le genera una problemática horrible que si el rival lo sabe o se da cuenta, puede detener el uso de alguna de estas y los juegos no se podrán desarrollar como se debe. La ausencia de estas cartas hace que muchas otras se sientan como cartas horribles, ejemplos como Endlessness, Hero o King. Si no tenemos las cartas son monstruos incómodos o incluso efectos que no hacen ninguna diferencia. No lo parece, pero depende mucho del rival para poder jugar. Si bien todos los planes de juego se pueden hacer, aun si el rival es estático, para que los planes sean efectivos e incluso potentes, requerimos que el oponente contribuya con cartas o que ponga muchos recursos en circulación. Si no lo hace o hace movimientos rápidos para provocar nuestras jugadas, después de hacerlo el deck no tiene mayor seguidilla y se siente como uno muy simple o débil. El deck pone múltiples restricciones a solo invocar monstruos Pyro desde el deck o extra deck. Esto está severamente limitado en el juego, lo que con los tipos como Warrior o Dragón siempre habrá alguna opción interesante, para los tipo Pyro apenas si tenemos opciones para aprovechar, por lo que no tiene buenos complementos. Es muy dependiente de su cementerio, si bien ciertas cartas se activan y aprovechan hasta las cartas removidas, idealmente necesitamos activar o generar este. Muchos combos simples y necesarios no sirven si no lo podemos hacer. El deck busca mucho, esto lo hace vulnerable a cartas que no permiten o castiguen esto, pero ni siquiera debe ser de forma definitiva. Para que un combo sea exitoso debe tener ciertos elementos, así que casi cualquier negación le hace daño. Cartas que no tienen nivel o niveles muy altos escapan al juego natural del deck, esto es algo para lo cual está diseñado, y si bien todavía puede castigar con algo como Embers, el orientarse a este y no a nuestro plan de juego principal siendo Beidos le quita mucho poder.
El deck no tiene acceso a ninguna clase de negador, esto le da la debilidad clásica de que aún sabiendo qué se debe de tener, el combo del oponente se va a ejecutar y no podremos hacer nada al respecto. El deck tiene una torpeza respecto a poner cartas en su cementerio a placer, específicamente magias y trampas. Los efectos secundarios de Endlessness y Extinguishing son fantásticos, pero deben de pasar por el campo y luego caer al cementerio. Esto los hace lentos, torpes, condicionados por el juego y mucho más, así que parece poco o que se puede acomodar su juego por el efecto de Vados, pero es poco realista y muy poco práctico. Quitando Spearhead, el deck solo tiene acceso a destrucción como interacción principal, así que decks que esto no les afecte o les genere ventaja le generan muchos problemas. Hay muchos efectos que se sienten problemáticos y hasta torpes: el robo de Eternity, el reciclaje de Shaman, la destrucción completa de nuestro campo con Vados, la ausencia de inmunidades. Aun cuando nuestros planes de juego salgan a la perfección, se siente que se pierden o desperdician demasiados recursos. Una gran problemática es que no tienen cómo buscar Vados en el turno del rival. Lo más cercano a ello es recuperarlo desde el cementerio con Eternity o con Awakening, pero si este se pudiera hacer de alguna otra forma con alguna otra combinación de cartas, habilitaría muchas jugadas para el turno oponente. Decks de magias y trampas le dan muchos problemas. Si bien Vados de fusión se encarga de esto, es poco realista creer que el rival no usará la mayoría de estos antes de la aparición de Vados de fusión. La otra opción para lograr esto es usar 4 cartas para ponerlo inmediatamente en circulación, lo que es un desperdicio de recursos increíble, así que decks de magia y trampas son problemáticas para el deck. Por último, si bien los planes de juego son potentes y contundentes, se necesitan demasiadas piezas y hasta complicidad del oponente para que puedan ejecutarse. La mayoría del tiempo obtendremos los efectos a medias, pero no serán los efectos devastadores que tienen como potencial, haciendo que se sienta como un deck bastante débil o solo que hace mucho daño a los decks que tienen las características específicas para castigarlos, esto es, tener monstruos tipo Pyro de forma natural y depender por completo de un campo cuando tenemos acceso a Vados. Vamos ahora a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, un motor bastante popular es el uso de los Super Heavy Samurai. Ya que no tenemos negadores, el objetivo principal de este es el poner 2 monstruos de nivel 4 a través de Prodigy Wakaushi en conjunto del Solgaia Booster para poder estar yendo por la Infernal Flame Banshee. Este es un monstruo tipo Pyro, por lo cual aún con la restricción de Awakening o de Extinguishing lo vamos a poder usar. El efecto de este es el poder estar añadiendo un monstruo Pyro o tirarlo al cementerio. Idealmente lo estaríamos añadiendo para podernos estar poniendo en la mano lo que sea que nos haga falta. Esto puede ser Vados, Hero, King, Priestess, absolutamente todo, así que tiene buena sinergia. De no ser así, incluso pueden ser una muy buena forma de provocar que el oponente utilice alguna interacción. El motor de Super Heavy Samurai cuenta con su propio video. Otro motor interesante es el uso del Adventurer Token, y hay múltiples sinergias. Lo primero es que el deck no es completamente dependiente a la invocación normal, y este motor exige utilizar ciertas cartas para este propósito, así que si no dependemos de este, incluso acaba siendo mejor. Y hay 3 piezas de este motor que acaban siendo fantásticas. La primera es el uso de Wandering Griffon Rider. Esto nos da una negación que el deck necesita con urgencia, así que esto ya tiene mucho potencial. Las otras 2 piezas acaban siendo el Illegal Knight y el Dracoback de Rideable Dragon. Estas 2 últimas cartas generan efectos compulsory y esto sería idealmente para poder regresar a Vados, así que sea que lo regresamos a la mano o que lo utilizamos para poder provocar al oponente, acaban teniendo un muy buen resultado. Tenemos un video orientado a la temática del Adventurer Token. Siguiendo con la idea de que no necesita la invocación normal, podemos utilizar las cartas Invoked para poder tener también una negación. Esto tendría que ser a través de Invoked Mekaba y tendríamos que utilizar los complementos de Almirage en conjunto de Secure Guardian para poderlo lograr fácilmente. Incluso considerando que Alistair de Invoker es un tanto genérico y da apoyo a monstruos de fusión, podríamos utilizar el efecto de este para poder estar potenciando algo como Vados, así que la sinergia incluso superior. También el tema de Invoked tiene su video de análisis. Algunos jugadores optaron por utilizar cartas Spirit, Nikitama, Sakitama y Aratama para poder otra vez poner 2 monstruos de nivel 4 y estar yendo por la Infernal Flame Banshee. Todas estas cartas tendrían bastante valor. Muchos los llevan con las cartas de Kashtira. Esto obedece por 2 propósitos. Uno es el poder poner a Fenrir inmediatamente en campo, una carta muy agresiva y fantástica para poder ponerle mucha presión al oponente lo antes posible. Lo otro es que una de las cartas que puede buscar Fenrir es Riseheart, y considerando que en muchos momentos no vamos a utilizar la invocación normal, podemos utilizar Riseheart como invocación normal. Uno de los complementos que tendremos ya en campo temáticos acaba siendo Priestess, y tener 2 monstruos de nivel 4 en campo daría como resultado la Infernal Flame Banshee, así que hay múltiples puntos en los cuales puede ayudarnos. También el tema de Kashtira cuenta con su propio video de análisis. Un motor un tanto olvidado por el tiempo, pero que también tiene muy buen valor en esta estrategia, es el uso de Dragon Ravine Destrudo y el Supreme King Dragon Dark Worm. La idea es el poder utilizar 2 de estas 3 piezas para poder acceder a una jugada de sincro de nivel 7, y sea que ya tenemos a Dragon Ravine en circulación o que ya tenemos otro campo, podemos ir por el Ancient Fairy Dragon para poder estar destruyendo y generarnos la búsqueda de lo que sea que necesitemos.
Esto es fantástico para poder estar viendo mucho más Obsidian o incluso también para provocar al rival. También este pequeño motor cuenta con su propio video. Siguiendo sobre esta misma línea, muchos jugadores han optado por utilizar el Revolution Synchron, Assault Synchron y Tunic. La idea sería utilizar el Revolution Synchron en conjunto de algo idealmente como Priestess, también para poder estar llegando al Ancient Fate y Dragon, el poder estar destruyendo Obsidian y estarnos buscando otros campos que veremos más adelante. Pero no solo esto, para lo que acabaría siendo el motor recién explicado de Destroy the Dark Worm, solamente podremos sacar provecho del Ancient Fate y Dragon y de la extensión que da desde la mano, pero gracias al Revolution Synchron, este incluso podría regresar de vuelta al campo para poder llegar a algo como el Crystal Wing Synchro Dragon, un negador que solamente cubre efectos de monstruos pero que es bastante valioso. Incluso considerando los diferentes niveles de nuestros monstruos, podemos acceder a algunos otros tuners que nos podrían ayudar. El último conjunto de cartas es Prisma. Esto se puede ver bastante extraño, pero ya que Prisma puede enviar a nuestro Vados al cementerio y tomar el nombre de este, podría estar habilitando ciertas jugadas. Este incluso le podemos añadir consistencia utilizando a Hero Leaps o Emergency Call para poderlo poner en circulación. Para cartas en solitario tenemos Planet Pathfinder. Es esencial tener acceso a nuestro campo, y si bien Priestess acaba siendo muy valiosa, de nuevo, no dependemos de la invocación normal, así que una carta adicional para este propósito no está nada mal. Sea que utilizamos unas cartas de complemento más adelante, la Krishner Witch es bastante interesante, ya que se permitiría invocar de forma especial cuando un campo abandona el campo por el efecto de alguna carta. Esto es básicamente lo que haremos en todo momento. Y una carta a futuro es la Cosmo Queen de Queen of Prayers, que cuando una carta de campo es activada se permite invocar de forma especial y vamos a tener cierta acción dependiendo de quien tenga el campo. Si es para nosotros, la podemos destruir y añadir un campo con un nombre diferente, o si es del oponente, negamos el efecto y podemos añadir un campo. Esto no haría ninguna diferencia porque los efectos a través de darle el campo al oponente son en cementerio, así que es una opción bastante interesante emparejar. Y por último, Hand Traps, simplemente para podernos meter con el campo del oponente. Para magias y trampas, la prioridad número 1 es tener el campo, así que cartas para poder acelerar o mejorar esto son necesarias. Terraforming, Set Rotation o Foolish Burial Goods para poder tirar Rainbow Bridge of Salvation y poder estar buscándolo. Cualquier carta para podernos ayudar con este propósito es bienvenida. Algunos otros campos con los cuales vamos a poder aprovechar algunas de las cartas recién explicadas tenemos Chicken Game, 1000 puntos de vida, poder estar robando una carta es fantástico. Multi-Universe incluso podría ayudarnos a cuidar o decidir cuándo algo se va a estar yendo o no. Puede incluso simplemente regresar algo de vuelta al campo para poderlo usar. El deck tiene problemas yendo segundo, así que cartas para poder romper campos son fantásticas. Dark Ruler No More y sobre todo Super Polimerización, ya que siempre y cuando esté Vados en circulación o con el uso de la Obsidian, podemos acceder a Embers o Vados de fusión y cualquier campo del oponente va a caer ante este efecto. Cartas para simplificar magias y trampas como Harpy's Feather Duster o Lightning Storm, que esta tiene multipropósito, Triple Tactic Talents para cualquiera de esos tres fantásticos efectos, Triple Tactic Thrust para poder estar buscando incluso algo como Extinguishing, Bonfire, demasiado costosa en este momento pero que tiene sinergia perfecta para poder buscar los elementos más importantes, específicamente Priestess, cartas para poder generar ventaja como Pot of Extravagance. Solo necesitamos dos nombres en el extra deck, sería muy difícil que acabemos removiendo todo, y de tener miedo de esto podemos incrementar los números para poderlo evitar. Pot of Prosperity para poder excavar mucho más profundo y tener consistencia, Pot of Desires parece +1, Allure of Darkness considerando que son de oscuridad, Foolish Burial para poder acomodar algo en cementerio, y Fusion Armament y Deployment para poder poner de nuevo a Vados en circulación para poder emparejar con algún efecto de fusión, y algunas cartas para poder jugar sobre interrupciones como Cold by the Grave. Y por último, para las cartas de trampa, Rivalry of Warlords y Ghost Match, porque es un arquetipo de monotipo y de monoatributo. Para el extra deck ya revisamos algunas de las opciones. Para algunos otros complementos, a pesar de que la estrategia pueda acceder a monstruos de Xyz, es difícil que pueda ir a algo diferente a un rango 4, pero ser de oscuridad le daría la posibilidad de poder ir por el Raiders Knight y eventualmente al Ark Rebellion Xyz Dragon. Esto prácticamente limpiaría cualquier campo y nos entregaría muchas victorias. El único otro monstruo de Xyz que valdría la pena explorar sería el uso de Typhoon para poder simplificar muchos campos. Muchos complementos para poder utilizar junto con la Super Polimerización como el Starving Venom Fusion Dragon, el Predaplant Dragostapelia, Garura Wings of Resonant Life o Elmo Dragon of the Swamp, y es una carta que de hecho debemos de llevar de main deck, así que tener complementos para poder cubrir más escenarios es fantástico. Para las cartas de Link tenemos a Dark, es por el atributo para poder estarnos llevando algo del oponente, Links genéricos para poder resolver situaciones como Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, cartas para jugar en el turno del oponente o simplificar los juegos como IP Masquerena, Split Knight. Considerando los niveles naturales del deck podemos estar utilizando al Soldier of Chaos y podernos llevar algo inafectado del oponente con la Underworld Goddess of the Close World no está nada mal. De nuevo, estos son solamente algunos de los complementos, tenemos muy pocos días con el soporte revelado, así que mucho va a cambiar, sobre todo cuando tengamos el soporte a futuro, pero estas son algunas buenas opciones para poder emparejar con el arquetipo. Para las rarezas de 25 aniversario tenemos a Vados de main deck, a Priestess, Awakening of Vados y Vados de fusión. De rareza secreta solamente tenemos a Vados de main deck. De rareza ultra tenemos a Priestess, Awakening of Vados y Vados de fusión. De rareza super tenemos a King,
Hero, Spearhead, Shaman, Rekindling, Obsidian de Ashen City y Embers. Y por último de rareza como tenemos Extinguishing, Eternity y Endlessness. Para notas y comentarios finales, lo entregado a Ascent sí le acaba dando un potencial bastante alto. Esto acaba siendo algo prometedor considerando que todavía hacen falta las cartas de apoyo que le acabe dando OCG. No solamente las cartas temáticas, sino que podrían acabar entregando algunos otros monstruos Pyro para poder estar potenciando mucho más la estrategia. El nivel de poder natural de Ascent acaba siendo uno bastante alto, supera por mucho algunos otros originales de TCG como el acabaría siendo Tistina, Gold Pride e incluso Gotti. Y esto no acaba siendo algo menor, muchos jugadores voltearon a ver a lo que proponía Ascent y lo abandonaron por completo, pero tiene elementos que incluso lo van a hacer una estrategia que se mantenga en el juego y que por ciertos formatos se haga incluso mucho más potente. El primero de estos elementos es si evidentemente tenemos algún deck o formato en el cual las estrategias tipo Pyro sean las más dominantes. Actualmente tenemos Snake Eyes, pero ya que son muy pocos los nombres que acaban entrando en esta categoría, no se puede esperar que esta estrategia sea mucho más potente, pero si vamos a estar entrando en un periodo de juego en el cual los campos son esenciales para poder jugar. Estrategias como los Tenpai Dragon, Gimmick, Puppet y quién sabe cuántos otros veamos a futuro van a hacer que la estrategia de Ascent tenga mucho más potencial para estos, así que se va a mantener circulando en el juego. Este es un elemento que no muchos arquetipos pueden presumir. Tenemos muchos arquetipos que se hacen más potentes conforme al formato, pero que algo tan genérico como el uso de los campos sea algo que pueda llevar al siguiente nivel a los Ascent es una gran ventaja a su favor. Lo otro es que hay que recordar que hay ciertos elementos que Ascent va a poder aprovechar que no tenemos actualmente. Lo primero es que la estrategia se pone restricciones a solamente invocar monstruos Pyro, sea del deck o del extra deck dependiendo de cuál sea el efecto, y las cartas para poder hacer esto están bastante limitadas y recuerda mucho a lo que mencionamos cuando hicimos la revisión del arquetipo de Gotti. Conforme se entreguen más monstruos de tipo Fish, estos los va a poder utilizar, los va a potenciar y van a poder hacer que Gotti como tal sea una estrategia mejor, y es exactamente el mismo caso de Ascent. Lo lastimoso de esta situación es que llevamos 25 años del juego y las opciones de tipo Pyro están excesivamente limitadas, así que no podemos esperar a que en los siguientes 2 o 3 años puedan alcanzar algunos otros tipos como Dragón o Warrior, pero es una certeza de que van a mejorar. Y a esto también podemos estar añadiendo otros elementos como que es una estrategia de fusión, y usualmente las estrategias de fusión son los que tienen los elementos más genéricos más potentes, así que hay mucho en el aire que todavía puede acabar mejorando a Ascent. Tiene muchísimo potencial y es uno que no se deben de perder. Si les gustan los decks de atributo de oscuridad de tipo Pyro orientados a la invocación de fusión con acceso a efectos impresionantes de tipo Dark Hole, Harpy's Feather Duster o de superpolimerización por todo lo que tenga el oponente en su campo, un deck que acabe brillando cuando tenemos formatos en los cuales los campos son bastante necesarios, un deck con mucho potencial a futuro a través de las cartas tipo Pyro, con muchas lagunas que muy seguramente con el soporte de OCG se van a corregir y se van a hacer virtudes, y sobre todo si les gusta el juego de Dark Souls, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Ascent. Quitando a Vados de main deck, la estrategia es bastante accesible a prácticamente cualquier jugador, lo que acaba siendo una lástima, ya que para los siguientes formatos Vados se va a hacer una carta de tipo tech, lo que va a acabar provocando esta brecha de precio para poderlo obtener, pero una vez que salgamos de estos formatos o que obtenga su reimpresión, entonces Ascent va a ser una estrategia de lo más accesible y por todo lo ya explicado es una que tiene un potencial bastante alto. Sumados todos los elementos ya explicados, no hay una recomendación de avanzar por Ascent a ciegas. Hay ciertos elementos que se recomendaría mucho tener: Vados para poder castigar cartas de campo, Embers para poder tener como blanco de superpolimerización, y en sí solamente tendrían que estar consiguiendo Ascent si les gusta el plan de juego, si les gustan los artes, ya que al menos en este momento no tiene el potencial para ser la cima del meta, pero no todas las estrategias que aparecen tienen que ser la cima del meta, el siguiente gran deck. Esto se acaba cumpliendo con Ascent, pero no por eso es una estrategia mala, tiene el mayor potencial que hemos visto en un original de TCG en muchísimo tiempo, y esto parece poco pero no es algo menor. Ascent, en lo que fue la teoría, pintaba para ser uno de los decks más espectaculares y que pudiera estar aprovechando todos los elementos que teníamos en el momento de juego. Sabíamos que iba a ser uno de tipo Pyro, por lo cual podíamos utilizar Bonfire. Si acababa siendo de atributo de fuego y teniendo un monstruo de nivel 1, podíamos utilizar los Snake Eyes, los Sinful Spoils. No se acabó tomando esta ruta, por lo cual se puede sentir que se perdió potencial, pero para lo entregado de Ascent entrega un plan de juego espectacular que cualquier resultado interesante que tenga a hoy en día es precisamente por el formato o poder utilizar superpolimerización, pero es justamente donde entra este soporte de OCG. Va a ser de lo más interesante ver qué es lo que puede estar logrando Ascent. Desafortunadamente va a tomar muchísimo tiempo, al menos 6 meses para que podamos conocer el soporte y posiblemente unos 10 u 11 meses para la entrega de este, así que no mantengan esperanzas altas sobre que Ascent podría ser el siguiente gran deck, aunque hemos tenido demasiadas sorpresas durante los últimos 2 años. Vimos a Super Heavy Samurai ser golpeado incluso de forma preventiva ya que eran demasiado potentes. Gimmick Puppet se va a volver una fuerza implacable de la cual hay que tener mucho cuidado, así que cualquier cosa puede suceder con los Ascent.
Por ahora es un arquetipo de lo más interesante y uno que sería bastante recomendable que probaran. No sería difícil que este pudiera ser la siguiente estrategia para ustedes. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Ascent. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran todavía de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente. Praise the sun.